Hola a todos, gracias por darle clic a este video en el que hablaremos de The Zone of Interest o Zona de Interés, la más reciente película de Jonathan Glazer, un director que ya nos había traído una película igual de disruptiva como Under the Skin. The Zone of Interest es una película muy interesante, técnicamente es impecable. Los encuadres en cada escena son meticulosos, tiene un montaje que en combinación con la edición de sonido y la música de Michael Levy, cuya partitura es igual de discordante a la que presentan Under the Skin, entre ese estilo industrial y experimental, ayudan a crear una atmósfera escalofriante en el que de forma sutil, casi como si una mirada impersonal se tratase, nos cuentan una historia sobre el Holocausto de una manera que no se había visto antes. Todo lo que sabemos en esta historia es acerca de una familia que vive al lado del campo de concentración de Auschwitz en una casa de ensueño. Es tangencial, no lo vemos realmente, sino que se nos sugiere todas estas atrocidades a través de los gritos y ejecuciones que escuchamos a la distancia. En verdad que lo más notable de esta cinta es que despierta cierta morbosidad. Como dijo el director en una entrevista, es una banalización del mal. Uno siente esa curiosidad de estirar el cuello más allá del muro que separa estas dos locaciones para saber qué es lo que está pasando del otro lado. Esta forma de ocultar los horrores que hay detrás mediante un muro o apenas con unas cortinas representan imágenes de una fuerza visual poderosa, ciertas escenas experimentales que dejan un desasosiego por su impacto, que no rayan en la violencia, ni siquiera es explícita, pero una vez más es la sugerencia en estas imágenes que se quedan impresas en la retina y sobre todo por su final, que más adelante compartiré una interpretación acerca de este. En la película vemos una cotidianidad presentada con esos diálogos triviales entre los personajes, conversaciones rutinarias que reflejan la complicidad que tienen los protagonistas con los hechos que pasan a su alrededor, como si se tratase de una ceguera voluntaria que hace que cada secuencia sea desconcertante ante la frivolidad e indiferencia que se nos está planteando. En este caso, Sandra Hüller, actriz alemana que también sale en la nominada al Oscar Anatomy of a Fall, se roba cada escena como la matriarca de este idílico hogar. Otro punto que destacar es el tratamiento de un tema como el Holocausto, y la película lo hace de una forma muy sofisticada, mostrando las virtudes técnicas de un director con una inclinación hacia la experimentación artística. En términos compositivos y narrativos es ciertamente una estética muy particular, y este es quizás un punto que no compensa de todo a la audiencia. Jonathan Glazer se caracteriza por ser un director poco convencional. Sus historias no son para todo el público. Tenemos, por ejemplo, la alucinante Under the Skin, una de las películas de ciencia ficción más raras y originales de la última década, y esto puede hacer incluso que lo tachen de pretencioso, pero en este caso, y debido a la naturaleza de la historia que cuenta y la aproximación que ha decidido darle, considero que sus decisiones creativas son apropiadas, incluso innovadoras. The Zone of Interest es una propuesta original y arriesgada, con una banda sonora como también una edición de sonido de las más efectivas y escalofriantes que he visto en mucho tiempo en el cine, y que la colocan como una de las mejores películas del año. Ahora en esta sección hablaremos con spoiler, así que si no quieres arruinarte la experiencia, puedes saltarte esta parte y regresar cuando ya hayas visto la película. Bueno, con respecto al final, a lo largo de la cinta, se nos da indicios de que Rudolf Höss hace todo lo posible por mantener su pequeño nido de maldad, pero también es motivado por su esposa, que se niega a dejar esa zona de confort. Piensa que la eficacia como arquitecto de la aniquilación, exterminando y llevando la gestión de ese campo de concentración, lo mantendrá en esa postura de poder, y también incluso se nos muestra que lo ha llevado a escalar poco a poco dentro de la élite nazi. Echando un vistazo a ese mundo,
Sin embargo, también fantasea con gasearlos a ellos también. Es decir, que ahora él solo puede pensar en la eficacia de su trabajo, extendiendo su visión como alguien que solo sigue órdenes de una jerarquía de poder superior. La maldad de este personaje reside en que ha naturalizado sus actos como si las órdenes que recibiese fueran de lo más normal. Incluso pasa gran parte del tiempo tratando de optimizar estos actos de barbarie. Una vez que ha aceptado ser parte de esa maquinaria de exterminio, él mismo lo dice, que los engranes de su vida se han empezado a mover hacia la dirección correcta, es que decide descender hacia el abismo mientras vemos cómo camina por las escaleras. Es entonces que vemos que Rudolf Höss empieza a tener náuseas causadas por dos posibles escenarios. Vimos que había visitado a un médico, quizás como consecuencia de trabajar en un campo de exterminio que pudieron haberle dejado secuelas en su salud, ya que en una escena casi al principio de la película vemos que el río en el que estaba pescando se cubría de cenizas humanas. O también puede representar un despojo de lo que le quedaba de humanidad, como si su cuerpo estuviera expeliendo esos últimos indicios de sobriedad humana, por decirlo de alguna forma, ya que mira hacia ambos lados de su camino y no encuentra más que oscuridad. Ya no hay algún tipo de redención para él, es como si viera hacia el futuro o el futuro que será su obra. Es entonces que se hace una elipsis y nos situamos en una clase de museo histórico con todos los vestigios de sus actos postrados en vitrinas, todas esas vestimentas y utensilios de la muerte siendo cuidadosamente resguardados en estas paredes de cristales como recordatorio de algo que nunca deberíamos olvidar. Aunque las personas de la limpieza no parecen darle mucha importancia, simplemente las vemos realizando su trabajo, manteniendo en orden las cosas, tal como la esposa de este comandante, o como él mismo, que comprendiendo el mal que ha decidido ignorar todos los días, no le queda otra opción más que seguir descendiendo hacia el abismo. Y bueno, comunidad cinéfila, ahí tienen mi interpretación. ¿Están de acuerdo o no con ella? ¿Piensan que hay otro significado subyacente en la cinta? En lo personal, The Zone of Interest me ha fascinado. Creo que es una de las propuestas audiovisuales más interesantes en el año, y no solo de este año, sino que también de esta nueva década de cine. Compártanme sus opiniones, los leo todos y gracias.